pues hace escasos 5 minutos la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, en el inicio, evidentemente como no podría ser de otra manera, de su conferencia de Palacio Nacional, se refirió al tema arancelario en estos términos. Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía 2 decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos 2 temas, industria automotriz, acero y aluminio. Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos. Es decir, no sé si recuerdan que la última llamada con el presidente Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Eso lo dije desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente pues también con sus características que tiene que ver, repito, con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio. Pero es muy importante que se sepa todo aquello que mantiene 0 aranceles dentro del tratado comercial con Estados Unidos, el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, por eso invitamos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que nos pueda platicar de todo esto y también pues de las pláticas, de las negociaciones, del diálogo que hay con el gobierno de los Estados Unidos, en particular en materia comercial.
Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12 en el Museo de Antropología. Mientras tanto, pues le pido al secretario de Economía que nos explique, Marcelo, los alcances de lo que se presentó el día de ayer y también pues de los temas de la industria automotriz y del acero. Adelante. Bueno, fue lo que dijo la presidenta esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Desde luego estamos dándole todo el seguimiento. Ahora está hablando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y dijo la presidenta Claudia Sheinbaum pues que aún se tienen dos pendientes en el caso del acero, en el caso de la industria automotriz, en el caso del acero y aluminio. Pero bueno, también está el tema de los aranceles por migración y fentanilo, que son del 25% y del que solo están excluidos los productos que están dentro del TEMEC, como incluso lo dejó muy clara la hoja informativa que difundió posteriormente la Casa Blanca y de la que vamos a hablar a continuación. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Vamos a Washington. Jesús Esquivel, te saludo con mucho gusto esta mañana. Buenos días. Buenos días, Manuel. Pues el día de la liberación se llegó como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a este en el cual se firmó la orden ejecutiva para imponerle aranceles del 10%, los aranceles de reciprocidad, a más de 60 países y pues de manera unilateral el marco de esta guerra comercial que se va a desatar y que ya está teniendo, Manuel, en los primeros minutos de este 3 de julio, efectos negativos en Estados Unidos. El índice de Standard & Poor's de la Bolsa de Valores está cayendo el 3%, y eso que todavía no entran en vigor estos aranceles será el 5 de abril. México y Canadá fueron la excepción. Estos impuestos a las exportaciones de reciprocidad que hace el mandatario estadounidense, y bueno, aunque nos libra un poco el TEMEC, que ya mencionaste, el acuerdo de comercio, están en vigencia, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, el arancel del 25% a la industria automotriz y también del 25% a la metalúrgica, al acero y al aluminio. Pero ¿qué te parece si escuchamos al mandatario estadounidense cuando habla del caso de Canadá y México, que insiste, entre los dos países le roban a Estados Unidos, bajo su lenguaje, $500,000 millones al año? Escuchemos al mandatario estadounidense. Con países como Canadá, subsidiamos a muchos países para que sigan funcionando. En el caso de México, son $300,000 millones al año. En el caso de Canadá, cerca de $200,000 millones al año. Y yo digo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos? Quiero decir, ¿en qué momento vamos a decir que tenemos que trabajar para nosotros mismos? Y es por eso que tenemos grandes déficits. Y es por eso que tenemos esta cantidad de deuda que se ha colocado sobre nuestras cabezas en los últimos años. Y realmente no lo estamos soportando más. Y bueno, Manuel, el mandatario estadounidense, aunque puso este impuesto base del 10% a las exportaciones de más de 60 países, impone uno del 34% a China, de 46% a Vietnam, 27% a la India, a Japón del 24% y a las naciones de la Unión Europea del 20%.
De ahí el nerviosismo de los inversionistas, de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, aun cuando Trump admite que va a haber turbulencia en la economía estadounidense, insiste en que la bonanza, ya de la liberación, vendrá eventualmente. Volvamos a escuchar a Donald Trump ayer en el evento en la Casa Blanca. En el último año de gobierno del dormilón Joe Biden, Estados Unidos perdió 100,000 empleos en manufactura y la cifra sigue subiendo a niveles récord que no se habían visto antes. Nuestro déficit comercial alcanzó 1.2 billones de dólares, algo nunca visto desde el Telecán, el peor acuerdo comercial jamás firmado. Decían que nunca podríamos deshacernos de él. Necesitábamos la aprobación del Congreso para revocarlo. Tuvimos que vivir con ese acuerdo, el peor pacto comercial de la historia. Desde el inicio del Telecán, Estados Unidos perdió 90,000 fábricas. Imagínense lo que es eso, 90,000. Imaginen un mapa lleno de marcas. No tendrían suficiente espacio. 90,000. Dije, ¿eso es posible? No lo creíamos. Lo verificamos 4 veces y era aún peor. Y en realidad era un poco más alto que eso. 5 millones de empleos desaparecieron mientras acumulamos déficits por 19 billones de dólares. Ese fue el peor acuerdo comercial jamás realizado. Como resultado de esto, los países extranjeros poseen 26 billones de dólares, más en activos estadounidenses que los propios estadounidenses. Y bueno, Manuel, aunque se libra un 50%, 49.5% para ser más precisos, de las exportaciones de México a los Estados Unidos, de este 10% impuesto base tarifario, hay que señalar también que varios productos serán sometidos a esas tarifas de reciprocidad, y aun cuando la presidenta Sheinbaum está estableciendo que van a continuar las negociaciones, pues está claro también que tuvo el hecho de que México esté fomentando la cooperación con Estados Unidos en el combate al trasiego de drogas en materia de seguridad, y también colaborando en materia migratoria con las condiciones que impuso Donald Trump. Por lo pronto, la excepción son México y Canadá, aun cuando este último país, Manuel, pues sí tendrá más problemas arancelarios con Estados Unidos, y hay hasta una cierta rebelión de los legisladores republicanos en el Congreso Federal, especialmente en el Senado. No obstante, Trump se mantiene señalando que esto es en acciones para contener lo que dijo él, a extranjeros tramposos, extranjeros buitres, refiriéndose a los países que le imponen aranceles a las exportaciones estadounidenses o importaciones, como quieran lograr. Ahora hay que ver que si esta política unilateral de rendición de Donald Trump va a concluir con lo que él estaba vaticinando, o si Estados Unidos empezaría ya en camino hacia una recesión económica, Manuel. Así es, Jesús. Rand Paul, Susan Collins, Mitch McConnell y Lisa Murkowski pues se sumaron con los demócratas a un voto en el Senado para una resolución pues de momento simbólica en contra de los aranceles, pero a Canadá. De México no han dicho nada todavía los senadores rebeldes, Jesús Esquivel. Sí, me parece que es una advertencia a Donald Trump por lo que se puede venir en materia electoral si la economía de Estados Unidos sufre efectos tan negativos como están pronosticando algunos especialistas, porque envuelve... Se está cortando. Manuel. Sí, se estaba cortando, Jesús, pero ya te recuperamos. Te escuchamos, Jesús. Elecciones de nuestro periodo, noviembre del próximo año, y ahí es donde se verá si los estadounidenses están contentos o no con esa situación de la guerra comercial y arancelaria que ha lanzado Donald Trump, y quienes podrían pagar los platos rotos en caso de molestia en el bolsillo de los estadounidenses son los republicanos. De ahí que se entienda que se están viendo a los demócratas en este estilo legisladores del partido de Donald Trump. Pues Jesús Esquivel, muchísimas gracias y seguimos atentos a lo que el mundo está reaccionando después de este anuncio hecho ayer en la Casa Blanca. Muchas gracias, Jesús.
Buenos días, Manuel. Abrazo. Buenos días a Jesús Esquivel. Y ayer en esta hoja informativa que difundió la Casa Blanca, pues después del acto en el Jardín de las Rosas, pues señala específicamente, dice, para Canadá y México, las órdenes IEPA existentes sobre fentanilo migración, o sea, las órdenes ejecutivas, siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con el TEMEC continuarán viendo un arancel del 0%. Los bienes que no cumplen con el TEMEC verán un arancel del 10%. En caso de que se cancelen los pedidos existentes de fentanilo migración de la IEPA, los productos que cumplen con el TEMEC continuarían recibiendo un trato preferencial, mientras que los bienes que no cumplen con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%. Así que, bueno, veremos pues qué es lo que sucede. Los bienes, le repito, los bienes que cumplen con el TEMEC, arancel 0%. Los bienes que no cumplen con el TEMEC, 25%. O sea, siguen vigentes estos aranceles. Y como hablábamos ayer con Ken Smith, quien formó parte del equipo negociador de México del TEMEC, pues se calcula que entre un 45 y 50% de los productos no cumplen con el TEMEC. Y la energía y potasa o fertilizantes que no cumplen con el TEMEC son los que tendrían un arancel del 10%. Así que así está poniendo las cosas Donald Trump. Ahora dice, si se cancelan estas órdenes ejecutivas sobre fentanilo y migración, o sea, este 25%, que solo en el caso de la energía y los fertilizantes serían del 10%, aún así se seguiría excluyendo evidentemente a los productos del TEMEC, pero los que no cumplen con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco de 12%, o sea, 2 puntos, como le decía, más arriba del resto de Latinoamérica, a los que les aplica un 10% y a México le aplicaría a un 12%. Esto en el escenario de que decida retirar, desde luego, Donald Trump los aranceles pues que impuso por el tema del fentanilo y el tema migratorio. Bueno, le vamos a informar ampliamente de las implicaciones de esta decisión esta mañana. Por lo pronto vamos a la pausa, no se vaya, regresamos, hay más. De la mañana con 56 minutos en la hora del centro de la República Mexicana, y nuestro equipo que está monitoreando la conferencia matutina de Palacio Nacional pues nos avisa que la presidenta Claudia Sheinbaum ya se refirió a estos aranceles del fentanilo y la migración, estos del 25% que justo antes de la pausa le hablaba yo, y pues señaló la presidenta que pues sí, que se mantiene estos aranceles del 25% en productos que están fuera del TEMEC y que espera que se trabaje para que bajen estos del 25%, incluso que se dé pronto otra llamada con el presidente Donald Trump, pero de momento dijo hay comunicación y hay diálogo entre gabinetes. Ahora le pongo justo esta partecita donde está hablando de estos aranceles que fueron los primeros que anunció precisamente Donald Trump para México y para Canadá. Ahora mismo le buscamos justamente este fragmento pues de los aranceles relacionados con el tema del trasiego de drogas, particularmente el fentanilo, y con el cruce de indocumentados, de migrantes indocumentados a territorio estadounidense, estas pues sanciones que se aplicaron y que se logró que los productos del TEMEC el pasado 6 de marzo, cuando hablaron Trump y la presidenta Sheinbaum, pues no fueran incluidos dentro de este paquete arancelario. Pero seguimos analizando el tema, seguimos hablando de las implicaciones de lo que se anunció ayer, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Ana Lilia Moreno, que es la coordinadora del área de regulación y competencia de México Evalúa. Ana Lilia, buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a tu auditorio, buenos días. Ana Lilia, buenos días, ¿cómo ves el panorama? Pues el panorama para México se ve más optimista que lo que podíamos esperar. En realidad, estos aranceles retaliatorios que aparecieron en esa lista el día de ayer emitida por la Casa Blanca establecen castigos muy fuertes a economías que son débiles.
La fórmula que aparentemente utilizaron en Estados Unidos para tasar esos aranceles, pues es muy agresiva, demasiado simplista, dicho de incluso premios Nobel como Paul Krugman, por ejemplo, en donde se dividió el déficit comercial que tiene Estados Unidos con cada uno de estos países entre las importaciones que tiene Estados Unidos de cada país, lo que dio tasas muy altas. Es por ello que el hecho de que Canadá y México quedaran excluidos de esa lista para ser considerados como un área preferencial dentro del TEMEC, pues plantea para México un escenario, me parece, de futuro, de potencial para poder calificar el 100% de los productos como TEMEC, trabajar en esas áreas de oportunidad que tiene México para poder estar exento de los aranceles, y eso nos abre una ventana de oportunidad también a la inversión extranjera directa, puesto que México se puede volver un territorio atractivo para la inversión con este carácter de preferente dentro del TEMEC. Entonces, dentro de todo no es tan mala noticia. Nos preocupa mucho el 25%, por supuesto, de arancel que sigue vigente bajo estos decretos del fentanilo y de la migración, y también el sector automotriz. Creo que eso es una de las preocupaciones más grandes, ¿no? Porque este decreto de automotriz también establece aranceles importantes para productos no TEMEC dentro de este sector tan relevante para México. Y el acero y aluminio, Ana Lilia, porque también tenemos encima estos aranceles del 25%, además también. Así es. En ese sentido, el acero y el aluminio, ya México había vivido esta experiencia con Trump en su mandato anterior y logramos desarticular este arancel. Entonces, la esperanza es que lo podamos lograr de nuevo y, por supuesto, vinculándolo a la industria automotriz, que es tan importante, y también a la industria de las bebidas, sobre todo la cervecera, que sí sería afectada por este arancel al aluminio y al acero. Esperamos que los buenos oficios del Poder Ejecutivo mexicano pues puedan ir desatorando las malas interpretaciones o algunas quejas, ¿no?, que tiene la industria norteamericana respecto a incumplimientos de México respecto del TEMEC, pero también que México pueda poner en la mesa sus quejas respecto también de las violaciones que está haciendo Estados Unidos en el TEMEC, porque en este momento el TEMEC está en vilo, ¿no? O sea, como un acuerdo, como un contrato, digámoslo así, un mecanismo jurídico para tener certidumbre, para tener una visión de largo plazo, pues todavía no queda tan claro. O sea, la amenaza ahí está, y por supuesto los aranceles que ya entran en vigor dan cuenta de ello. Ana Lilia, si te parece, ponemos a continuación, acompáñanos a escuchar lo que acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum a estos aranceles, pues, de represalia por el tema del tráfico de fentanilo y la migración, y donde la presidenta dice que se avanzará, se buscará que efectivamente también se baje el monto de estos aranceles. Vamos a escuchar a Ana Lilia y regresamos a comentarlo. Lo que se publicó, y esto es importante, es que se mantiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump, el 6 de marzo, si mal no me equivoco. ¿En qué sentido? Dentro del tratado no tiene arancel con sus características para la industria automotriz, acero y aluminio. Y que lo que está fuera del tratado tiene un arancel, que es 25%. En la publicación de ayer lo pone al revés, no es que ponga más, sino dice: si seguimos colaborando, trabajando y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 se reduce a 12. O sea, es inclusive una situación, no es que se castigaría más, sino que al revés. Si todavía incluso hay mejores colaboración, coordinación, siempre poniendo por encima de todo con soberanía y respeto, bajarían incluso los aranceles fuera del TEMEC.
Entonces, fue un buen acuerdo hasta ahora y seguimos dialogando. Usted tiene otra Eso es lo que planteó agendada, Ana Lilia, la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre estos aranceles, que se buscará aún reducir precisamente este monto, por lo que, bueno, está un poco en consonancia con lo que la propia presidenta Ana Lilia pues ha venido manejando como una estrategia de no confrontarse con el presidente Donald Trump, con el gobierno estadounidense, y buscar abrir la vía del diálogo, la negociación, y más cuando ayer el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que pues los países afectados por estos aranceles de reciprocidad o por cualquier arancel de estos que se han implementado en las últimas semanas, pues decidan aplicar medidas de retaliación, o como le llaman, de represalia, pues entonces va a haber una escalada en cuanto al tema arancelario, Ana Lilia. Sí, mira, es curioso que México y Canadá optaron por distintas estrategias, distintos caminos para enfrentar desde que llegó Donald Trump con la amenaza y ahora con la realidad, ¿no? Canadá fue muy confrontativo, muy, retaliatorio, y México prefirió la negociación, la calma, ¿no? La templanza, y sin embargo los dos tienen los mismos resultados en este momento. Me parece que el camino que escogió la doctora Sheinbaum es más adecuado, en el sentido de que México tiene mucho que perder. Si da un paso en falso, si no llega a un acuerdo claro con Estados Unidos. Donald Trump maneja a veces cifras también falsas o verdades a medias en cuanto a su percepción del cumplimiento de México y Canadá, de los condicionamientos que él ha puesto para retirar los decretos del fentanilo y de la migración. No hay indicadores objetivos que nos vayan pudiendo dar una pauta, ¿no? De cómo vamos bien, vamos mal, sino que se ha dejado muy abierto, ¿no?, a la discrecionalidad de la administración Trump, el estimar si vamos cumpliendo o no con estas condiciones. Entonces no es un terreno fácil de pisar. Lo que la presidenta Sheinbaum ha logrado es como establecer pautas que puedan dar cuenta de estos avances, ¿no? Algo que puede ser positivo es la disminución de los flujos migratorios a Estados Unidos, que eso es un dato que cada vez se hace más evidente, y los decomisos de drogas, los arrestos, los 29 narcotraficantes que se enviaron a Estados Unidos, como que ella ha tratado de ir haciendo como un catálogo de parámetros que puedan dar cuenta de avances. Y me parece que ante el vacío, digamos, de indicadores objetivos por parte de Estados Unidos, la estrategia de México es adecuada y nos da la pauta de que vamos avanzando y de que podemos reclamar en algún momento que pues estos decretos pues ya se extingan o se den por saldados, y entonces que el arancel baja 12% para productos no TEMEC. Ahora, también tenemos mucho trabajo que hacer dentro de México. O sea, independientemente del TEMEC y de los aranceles de Trump, hay muchas áreas de oportunidad que todavía México puede ir saldando para darle certeza a las inversiones y para demostrar que pues somos un país atractivo con muchísimo potencial, no solo para el TEMEC, sino para otros tratados con los cuales estamos totalmente signados con más de 50 países en el mundo. Sí, y habría que valorar también, Ana Lilia, pues si esta estrategia del gobierno canadiense, primero de Justin Trudeau, ahora de Carney, pues le está resultando efectiva, no nada más en términos de que ha obtenido lo mismo que México, sino de cara a la inestabilidad, a el nerviosismo que puede existir entre los canadienses por este ámbito de confrontación, en donde digamos que en los dos países penden dos amenazas
pues muy serias. En el caso del fentanilo en México, pues con esto que si bien ha disipado el gobierno estadounidense las dudas, al menos discursivamente por parte del secretario de la Defensa, sobre una posible incursión militar en México, diciendo que no la tienen considerada, que solo están hablando de cooperación con México, pero finalmente esto pues está ahí porque formó parte de la campaña, porque formó parte de las amenazas que J.D. Vance, que el propio Donald Trump hicieron hablando de bombardear en territorio mexicano a los cárteles y que sigue en el imaginario de mucha gente. Y en el caso de Canadá, Ana Lilia, pues está también la amenaza anexionista, que no es un asunto menor. Sí, en los dos casos hay amenaza a la soberanía nacional de los países de México y de Canadá. En nuestro caso, el gran problema que tenemos es que el argumento que usa Estados Unidos como seguridad nacional, o sea que los cárteles mexicanos ponen en riesgo su seguridad, pues está fundado, ¿no? Tiene datos, tiene argumentos respecto de el número de adicciones, ¿no?, de su población, que es un dato del cual México pues no puede tener tanto control, ¿no? O sea, porque pues el número de adictos que hay en Estados Unidos pues no necesariamente depende de nosotros. Sin embargo, el provocar una escasez de fentanilo y otros narcóticos en Estados Unidos a través de una disminución de decomisos, pues podría tener cierta incidencia. Y de alguna manera el hecho de que también Estados Unidos decretó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas implica pues ir hacia atacar los núcleos de ese sistema de lavado de dinero, de criminalidad, de afectaciones a otros sistemas como son el financiero o el comercial, pues implica que México tiene que brindar más elementos de cooperación con Estados Unidos y demostrar que podemos ser buenos socios comerciales, ¿no? En el caso de Canadá veo la amenaza muchísimo más peligrosa en términos ideológicos y más difícil de combatir, puesto que Donald Trump ha sido muy agresivo, igual que el vicepresidente Vance, en relación a acuerdos que se tomaron en el siglo XIX para definir sus fronteras. Esto, la verdad es que los mete en un terreno sumamente resbaladizo. Y yo creo que por eso Canadá ha optado por tener una posición retóricamente muy agresiva con Estados Unidos para demostrar que pues, se da a respetar y que va a defender su territorio. En el caso de México, pues esto no es necesario en estos momentos y me parece que la actitud de la presidenta Sheinbaum es bastante atinada. Pues sí, porque ya le bajó a Estados Unidos estas amenazas. Pues te agradezco mucho, Ana Lilia Moreno, coordinadora del área de regulación y competencia de México Evalúa, que hayas estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, encantada. Igualmente, Ana Lilia Moreno, y seguimos en comunicación. De la mañana con 45 minutos en la hora del centro de la República Mexicana, y saludo esta mañana con mucho gusto a Miguel Bazáñez, que fue embajador de México en los Estados Unidos. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Don Miguel Bazáñez, usted, pues como pocos, conoce la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, pues, lo que ha ocurrido en los últimos días, pero particularmente lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana? Mira, después de vivir 15 años en Estados Unidos, yo quisiera referirme a 3 puntos. El primero, sobre el respeto a la autodeterminación de los países. El segundo, a tomar decisiones graves con base en datos sólidos. Y el tercero, a cuáles serían los efectos probables de esta medida de aranceles. En cuanto a la primera parte, los efectos de la autodeterminación, yo te diría que cada país tiene derecho a equivocarse. Pero lamentablemente una equivocación de Estados Unidos arrastra al mundo y hay experiencias que Estados Unidos es
diríamos en el orden histórico mundial, Estados Unidos es un adolescente. A diferencia de Europa, que fue un país cuando el Imperio Romano, y se rompió en 5,000 feudos cuando el Imperio Romano se destruyó, tardó 1000 años en volver a reconstituirse, en volver a aglutinarse en 50 reinos, casi siempre peleando y guerreando. Lentamente se fue dando cuenta que era mejor comerciar que pelear. Y en 1648, recordarás, después de 30 años de la guerra entre protestantes y católicos, se firma finalmente la paz de Westfalia, y entonces empieza lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Bueno, toda esta experiencia Estados Unidos nunca la tuvo, y ahorita con esta decisión lo que puede implicar es muy serio para el mundo y sobre todo para nosotros. Déjame pasar al segundo punto, la importancia de tomar decisiones graves con base en datos sólidos. No sé si viste que varios expertos economistas están preguntándose de dónde sacaron en la Casa Blanca esos datos de aranceles de los países. En específico, Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, hoy en el New York Times, dice de dónde sale ese 19% de aranceles que dice la Casa Blanca que cobra Europa a Estados Unidos. Conforme a mis datos, dice él, es 3%. Y entonces cuestiona que los datos que estén usando estén sólidos. Pero déjame mencionar un segundo caso que me parece más serio. Estas medidas parten de creer en la Casa Blanca que Estados Unidos es la primera economía del mundo. Eso no es así. El PIB, que es la producción anual de un país, se debe medir en la paridad del poder adquisitivo, lo que en los organismos internacionales se conoce como PPP. Bueno, conforme a esa medida, la primera economía del mundo son China y Europa, si incluyes al Reino Unido, con 37 trillones de dólares cada uno. Estados Unidos es la tercera economía con 29 trillones. Para quien no esté muy familiarizado con la medición de trillones, billones, millones, nada más déjame hacer un paréntesis. Imagina, $1,000,000 es una casa media en una ciudad media de los Estados Unidos. $1 billón, es decir, 1,000 millones, es el precio de un rascacielos, el Empire State. 1,000 millones de dólares, 1 billón. 1 trillón son 1,000 billones. Bueno, imagina 1,000 rascacielos, imagínate Manhattan. Manhattan es 1 trillón de dólares. Regreso al PIB. China y Europa producen 37 trillones anuales, Estados Unidos 29, la India 17, Japón 7 y México 6. No me estoy equivocando. México es en ese sentido la sexta economía del mundo si hacemos la medición igual que la hace Estados Unidos, es decir, sumando lo que los americanos y las compañías americanas producen dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces, si tú sumas lo que los mexicanos y las compañías mexicanas producimos dentro y fuera de México, producimos 6 trillones de dólares. Me paso al tercer punto. ¿Cuál creo que puedan ser el efecto de los aranceles? En primer lugar, te diría, China gana y Estados Unidos pierde. Si tú revisas el mapa mundial de con cuántos países en el mundo China es el primer proveedor, está muy por encima de los Estados Unidos. Y con esto Estados Unidos le está dejando la mesa a China, de manera que yo lo que te diría es que en China deben de estar
celebrando. El segundo punto como efecto, diría que esto va a acelerar el declive americano que ya venía ocurriendo, pero que esto lo va a acelerar. Un ejemplo, el intento de China, Japón y Corea del Sur de hacer un frente común en respuesta a esta medida. De manera que va a mover muchas piezas del tablero internacional. Ahora, en el caso de México, lamentablemente estamos profundamente atados a la economía norteamericana, pues nuestro intercambio de exportaciones e importaciones, estamos hablando del rango de 80%, muy, muy profundo. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, que tiene prácticamente balanceado su comercio con el mundo en 4 partes iguales: Asia, Europa, América y resto del mundo. Nosotros estamos profundamente concentrados. Esto me lleva a pensar que de alguna forma se hacen realidad hoy las reservas que muchos mexicanos tuvimos hace 30 años cuando se inició la negociación del NAFTA. De manera que, bueno, en estos 3 puntos yo resumiría mis comentarios, Manuel. Enlazar la economía de los 3 países de México, de Canadá y de Estados Unidos, pues sí, ha resultado en una enorme interdependencia. Lo vemos en la industria automotriz, don Miguel Bazáñez, donde una pieza, lo han dicho los especialistas en la materia, la propia AMIA lo ha señalado, pues puede pasar hasta 7 veces por la frontera antes de llegar a su lugar final. Digamos que pasa para recibir un tratamiento en Canadá, otro en Estados Unidos, otro en México, se ensambla en otro de los 3 países y finalmente se envía a los Estados Unidos. Así que nuestra interdependencia en ese sentido es enorme, es muy potente, muy poderosa, y hoy lo comentaba hace rato con Óscar Ocampo del IMCO, pues la presidenta está hablando de incluso convencer a las automotrices alemanas asentadas en nuestro país, como BMW, como Volkswagen, pues de seguir profundizando las exportaciones a los Estados Unidos a través de los mecanismos del TEMEC, es decir, para sortear esta barrera de las autopartes o de estos componentes, pues que sí que tendrían que pagar aranceles por no cumplir con la regla de origen del TEMEC. ¿A qué nos podría llevar desde su punto de vista, don Miguel, esta profundización del TEMEC, si es que en un giro de los acontecimientos, como sabemos que le gusta a Donald Trump, pues de pronto decide incluso hasta desconocer y ya no firmar en unos años la renovación de este tratado comercial? Bueno, está muy interesante, como mencionaba Óscar en tu entrevista anterior, que el TEMEC pareció resistir bastante bien esta primera embestida, porque de alguna manera, bueno, pues tenemos un marco establecido. El propio Trump lo negoció en su primera administración, y las reglas y los mecanismos para negociación y para resolución de controversias están establecidas, y diría que al no establecer aranceles, bueno, ya nos había puesto obviamente los del acero y el aluminio y los de los automóviles, pero en estos de ayer, México y Canadá quedamos excluidos. La interdependencia, como dices, y Óscar lo señalaba muy bien, es enorme. Somos el primero, segundo, tercer proveedor de cerca de 30 estados de los Estados Unidos, y nuestros intercambios van y vienen y cruzan las 3 fronteras, y en lo que se ensambla un automóvil o un refrigerador o una televisión o una computadora, o sea, son muchísimos productos, no es algo tan fácil. Y de alguna manera el que ayer México y Canadá hayamos estado ausentes indica que tuvieron un poco más de cuidado en el TEMEC y en las implicaciones que estas nuevas medidas pudieran tener. Pero no es necesariamente una garantía, porque,
como lo dices, es muy impredecible. Tenemos que estar muy atentos. Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha estado tomando con mucho aplomo de ver primero qué es lo que hace Estados Unidos y segundo, vemos cómo reaccionamos. El Plan México, vamos a ver al mediodía qué medidas adicionales y qué precisiones nos presenta la presidenta, Manuel. Así es, don Miguel, porque además, pues efectivamente, se acaba la incertidumbre con los anuncios que hizo ayer Donald Trump para el mundo. No, porque mañana podría cambiar, mañana podría subir, mañana podría bajar. Está en puerta la renegociación de este tratado comercial. Muy importante señalamiento el que usted hace en atención a que se atendió a la vigencia del acuerdo, a los mecanismos, a lo que está legalmente establecido entre los tres países, y supongo el gobierno estadounidense, don Miguel, valoró los costos que tendría saltarse por los aires un tratado que está vigente, que está firmado, que incluso el propio Donald Trump promovió y formó parte durante su primer mandato, y decir, bueno, vamos a cumplir por ahora. Pero bueno, también están los aranceles del fentanilo y los de la migración, que esos están ahí en veremos. Hay un 25% sobre productos que no están en el TEMEC, hay un 10% sobre energía y fertilizantes, y podría haber un 12% si es que finalmente Trump decide bajar o quitar esta penalización en nuestro país. Ahora, en el argumento cuando se impusieron, por ejemplo, los aranceles del acero y del aluminio, en este argumentario que explicó en esta exposición de motivos el presidente Donald Trump, penaliza claramente a nuestro país, a México, por el comercio con China. Es decir, dice, China está utilizando a México para hacer llegar acero y aluminio a territorio estadounidense, incluso a través de comercio desleal. Incluso acusa a los propios industriales mexicanos de violar, de vulnerar, de buscar aquella rendijita por donde se pueden colar en el TEMEC, de tal suerte que, don Miguel, para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco es una estrategia, como sí lo puede ser para otros países, abrirse más a China. Usted decía, China está de plácemes con la decisión de Donald Trump, pero en el caso de México, pues no está muy claro que podamos ir hacia fortalecer nuestra alianza con ese país. Coincido plenamente, Manuel. Nuestra interrelación y el 80% de comercio exterior con Estados Unidos hace muy delicado cualquier acercamiento con China. China está de plácemes en el mundo y bueno, Europa obviamente va a necesitar reconsiderar muchas cuestiones en función de Rusia y de Ucrania, pero para México esa situación no es así. O sea, nosotros no tenemos ese margen de libertad porque el efecto sobre nuestra economía y también la migración y la seguridad son muy, muy, muy profundos, muy imbricados entre los dos países, de manera que no, para nosotros no. Por eso decía que lamentablemente estamos profundamente atados a la economía americana, Manuel. Sí, una definición muy precisa, porque además también está el tema de la soberanía nacional, don Miguel, todo lo que tiene que ver con el otro gran reclamo de Donald Trump en términos de migración, con los cruces de migrantes indocumentados y sobre todo, fundamentalmente, el trasiego de drogas, particularmente el del fentanilo, donde pues queriendo y no queriendo, más queriendo que no queriendo, pues se han deslizado cuestiones muy delicadas sobre operaciones, intervenciones militares que oportunamente han disipado los mismos que las han promovido. Es decir, por un lado digo que que está sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en México, y luego digo que no, que va a ser cooperación, que no se ha valorado aún esa posibilidad, un poco jugando también a que nuestro país no tenga un margen de negociación, ni un margen, don Miguel, para ponerse gallito, llamémoslo así en palabras llanas, ¿no?
Sí, porque, bueno, sin duda el fentanilo y todo lo que es el narcotráfico y el crimen organizado es un problema mayúsculo de México, pero la verdad es un problema compartido de ambos países. No podemos resolver eso si no es de manera conjunta, porque Estados Unidos es un mercado de atracción enorme con el consumo de las drogas y el que México la surta y toda la organización del crimen que se ha hecho en los pasados 50 años es demasiado potente, de manera que los dos países tenemos que resolver. Ahora, un problema distinto es la migración. O sea, cuando México en 1980 entró en la década de crisis y luego con la de 94, la migración en México brincó a 1 millón de jóvenes al año, ahí sí la mayoría mexicanos, que se convierte en un tsunami demográfico, Manuel, que es muy difícil parar. Ahorita, como la economía mexicana había venido mejorando, la presión migratoria de mexicanos había disminuido, había aumentado la de centroamericanos y de muchos otros países del mundo a través de México, pero si ahorita estos aranceles y toda esta reconfiguración del orden económico mundial que existía, digo existía porque ya Bretton Woods quedó hecho añicos con esto, puede generar un tsunami demográfico que no habría forma, ni ahora sí que ni Estados Unidos ni México podrían parar. El fentanilo es más manejable en el sentido de si México y Estados Unidos conjuntamente tomamos acciones inteligentes, sí es manejable, pero la migración es una oleada, un tsunami que es más poderoso que los gobiernos, Manuel. Sí, sobre todo porque, bueno, Trump coloca al fenómeno migratorio, que además también es un fenómeno de desplazamiento, es un fenómeno de refugio, más allá de la migración como se concebía hace unos años, pues en los mismos términos que el tráfico de droga, criminalizando evidentemente a los migrantes, con esta intención de revolver, de mezclar y justificar también la política interna de su país, lo que está definiendo Estados Unidos para los próximos años como un país en donde el supremacismo blanco, don Miguel Bazáñez, pues tiene un papel preponderante, un papel importante. No se puede dejar de lado del análisis, pues todo lo que ha supuesto las alusiones, incluso nazis, de personajes como Elon Musk, haciendo este saludo nazi que después pues se quiso justificar de todas las maneras posibles, y el círculo que rodea a Donald Trump, todas las señales de criminalización. Apenas estuvo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional en El Salvador, en esta enorme prisión de Nayib Bukele, mandando un mensaje, poniendo como escenario a los propios presos y de una vez más pues poniendo la situación del país en un momento pues definitorio, complicado para los derechos, para la libertad, las libertades dentro de Estados Unidos, don Miguel. Sí, y ahorita que mencionas a Elon Musk y el supremacismo blanco, evoca obviamente a Sudáfrica en la era del apartheid, y hay que recordar que la familia de Musk decidió irse a vivir a Sudáfrica para poder estar en un régimen que fuera más acorde a sus valores y a sus creencias, de manera que eso que mencionas de Elon Musk está profundamente determinado por lo que fue en su familia esa preferencia y esa decisión voluntaria de mudarse a Sudáfrica para poder estar de acuerdo con esas ideas, de manera que en Elon Musk es casi, te diría, pues algo que él absorbió desde su infancia y adolescencia y en sus años jóvenes, y que lo ve con toda naturalidad, y obviamente siendo hoy el hombre más rico del mundo, pues esas ideas tienen un impacto enorme en miles y miles
de gentes y en decisiones como las que ahora están él y la Casa Blanca tomando en los Estados Unidos. Sin duda alguna, don Miguel Bazáñez, pues hablamos de aranceles, pero hablamos también de implicaciones mucho más amplias y yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros su visión histórica, su visión sobre las relaciones entre ambos países, incluso pues la geopolítica, hablando de pues lo que están significando no nada más para nuestro país, sino para el mundo, estos anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump en los últimos días y horas. Así que muchísimas gracias, don Miguel Bazáñez. Al contrario, muchas gracias, Manuel, por invitarme. Hasta luego. Igualmente a Miguel Bazáñez, quien fue embajador de México en los Estados Unidos. 9 de la mañana con 17 minutos en la hora del centro de la República Mexicana, y hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum pues envió una iniciativa de reformas para combatir el delito de desaparición y que incluye pues la creación de esta plataforma única de identidad como una de las medidas con las que busca centralizar la información para ayudar a localizar a los desaparecidos, una propuesta pues que ha causado sin duda alguna distintas reacciones en el país, por lo que tiene que pues se concentre o se establezca la posibilidad de contar con una identificación como la CURP, que contendría pues datos biométricos como pues la fotografía, la huella, en fin, de esto pues que se ha hablado ya en distintas ocasiones en nuestro país y que hoy vuelve a la mesa de la discusión, y sin duda es otro de los temas que pues no se deben ni se pueden dejar de lado en esta coyuntura en la que nos tiene Estados Unidos en estos últimos días y en las últimas horas, pero vale la pena muchísimo además detenernos en las implicaciones de estas propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer hablábamos con el Centro PRO desde la perspectiva de los derechos humanos, de los desaparecidos, de las familias buscadoras, de las implicaciones que tendrían para las y los colectivos de búsqueda que existen en nuestro país, pero también hay otras vertientes, hay otros ángulos para analizar este conjunto de propuestas. Y me da gusto saludar esta mañana al doctor Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, un analista político que ya adelantaba algunas de sus opiniones hace unos días en este espacio de noticias. Jorge, buenos días. Manuel, mucho gusto en saludarte y de estar contigo y con el auditorio de Aristegui Noticias. Pues sí, tenemos aquí un tema que nos afecta prácticamente a todos los mexicanos, que es la pretensión, Manuel, contenida en la iniciativa presidencial a la que hacías referencia hace unos minutos, hace unos momentos. La pretensión de la iniciativa es que exista en México un documento de identidad en donde se contenga los datos de cada persona desde el nacimiento hasta la muerte. Todos los mexicanos estaríamos incluidos en ese proyecto para que ese documento de identidad además contenga la fotografía del titular y sus huellas dactilares. Eso es lo que propone la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, y propone en específico que para tener ese documento de identidad se utilice la clave única del registro de población, la CURP. Déjame, Manuel, leer brevemente lo que dice la iniciativa de la presidenta, agregando un párrafo al artículo 91 de la Ley General de Población. Dice esta iniciativa: la clave única de registro de población es la fuente única de identidad de las personas de nacionalidad mexicana o extranjera que se encuentren en condición de estancia regular en el país. O sea, la clave única de registro de población, dice la iniciativa, sería la fuente única de identidad. En un nuevo artículo 91 bis, Manuel, la misma iniciativa establece que la clave única de registro de población, que además de los datos previstos en el artículo 91 de esta ley, lo que acabo de leer,
contenga huellas dactilares y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio, Manuel, y será obligatorio que todos los entes públicos o privados acepten esta clave única con fotografía y huella. Nada más que hay un problema, Manuel, eso no existe. La clave única del registro de población que tenemos hoy ni tiene huellas ni tiene fotografía. Habría que ponérselo para cuántas personas, pues nomás imagínate tú, Manuel, según el último dato de que dispongo en el Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación, hay 140 millones de claves únicas activas. Pero, ¿qué es lo más delicado, Manuel? Que hay una confusión. Creo que a la presidenta, sus asesores, sus consejeros jurídicos no le están explicando adecuadamente cuál es la lógica con la que está construida la reglamentación, la normatividad sobre identidad en México. A ver, Manuel, nadie en México se inscribe en la CURP. Tú no fuiste nunca a inscribirte, yo no fui a inscribirme a la CURP. ¿De dónde sale la CURP? ¿De dónde la toman? Porque hay 140 millones de CURPs. Pues por una sencilla razón, porque dice la Constitución, no la ley, Manuel. Voy a leer lo que dice el artículo 4 de nuestra Constitución en un párrafo. Fíjate, dice, toda persona tiene derecho a la identidad. Es un derecho a la identidad, es un derecho humano, está dentro del capítulo de derechos humanos de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Eso es lo que dice la Constitución, Manuel. ¿Cuál es la fuente originaria de identidad conforme a la Constitución? No es la clave única del registro de población, es el acta de nacimiento. Toda persona que nace en México, toda niña, todo niño al momento de su nacimiento debe ser registrada. ¿En dónde? En el registro civil. Ahí es donde nos registran. ¿Y cómo se genera la clave única del registro de población? Pues cada oficina del registro civil en todo el país son oficinas estatales, no son federales. Envía, eso sí por ley, tiene que enviarle al Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación el acta de nacimiento. De ahí, de esa acta de nacimiento, se genera la clave única sin que yo, tú o nadie tenga que ir a ninguna oficina. Toman nuestra acta de nacimiento y construyen una clave alfanumérica de 18 caracteres que se compone de las letras del apellido paterno, de la letra del apellido materno, de la letra del nombre, del día, mes y año de nacimiento, y después incorpora, si se trata de hombre o de mujer, las iniciales de la entidad federativa en que naciste. Por ejemplo, en mi caso, yo soy originario de Guanajuato, pues mi clave única de registro de población dice GTO. Ahí en la pantalla puede ver del auditorio que esté siguiendo por internet desde esta conversación qué es lo que dice esa curva. Ahí tienes una curva, Manuel, de cómo se componen los números N, I, H, J. Esas son las letras de los apellidos y el nombre. Luego el año de nacimiento, 990410. Esta es una clave única de una mujer que nació en un, déjame ver, debe ser MC, no, puede ser, no identifico, no recuerdo ahorita con qué estado tiene esas iniciales, y las últimas tres, los últimos tres caracteres, el Q01 es una llave para romper homonimias. Pero fíjate,
Me dice producción que es el Estado de México, Jorge. Estado de México, correcto. Es Estado de México. Pero fíjate tú que dice constancia de la clave única. Es una constancia, no es una credencial, no es un documento de identidad, es una constancia de que esta persona está inscrita en el registro de población. ¿Quién firma esta constancia, Manuel? Si abajo, bien, si pudiéramos ver abajo esta, fíjate quién firma, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Gobernación. Sí. Todas las firma la secretaria de Gobernación, las firma, es un decir, en realidad aparece su nombre y hay una firma digital. Bueno, para obtener esta constancia de tu clave única de población, Manuel, basta que tú entres a la página de internet de Gobernación, a la parte de CURPS, pones tu nombre, pones tu fecha de nacimiento y te aparecerá tu CURP. Si yo sé tu nombre y tu fecha de nacimiento, o tú sabes los datos míos, Manuel, tú puedes obtener mi CURP y yo puedo obtener la tuya. No hay ninguna seguridad construida para esta base de datos porque no constituye prueba de identidad. Ahora la presidenta quiere, mediante una ley, no mediante la Constitución, decirnos que esta va a ser nuestro documento de identidad. Nada más que este no es el instrumento adecuado. Se equivocan cuando dicen que esta clave única es la fuente única de identidad. No, Manuel, la Constitución, artículo 4, dice que la fuente de la identidad es el acta de nacimiento. Si quieren hacer bien las cosas, tienen que cambiar la Constitución, no la ley. Pero ahora voy a lo principal, Manuel. ¿Y para qué queremos una CURP con foto y con huellas si ya tenemos la credencial del INE? A ver, vamos viendo universos. Hay 140 millones de CURPs, no tienen huella ni foto. Ponerles huella y foto puede tardar varios años y va a costar miles de millones de pesos. Paréntesis. Déjame que... Sí, perdón, Manuel, dime. Déjame que te interrumpa tantito. Lorenzo Córdoba dijo en este espacio de noticias hace unos días, le dijo a Carmen, que según una estimación del INE, Jorge, se había calculado un costo de 60 a 70 mil millones de pesos la creación de una base de datos de identidad desde cero, incluyendo datos biométricos, Jorge. Así es. A ver, es que la cifra que dio el doctor Córdoba seguramente la obtuvo de la sumatoria del gasto que ha realizado el Estado mexicano para la integración del padrón electoral desde el año 1990. O sea, estamos hablando ya de 35 años en donde hemos cada año mantenido un padrón electoral y a partir del año 93 tenemos credencial para votar con fotografía, a la que luego se le agregaron nuestras huellas digitales en esa base de datos, Manuel, que se han invertido más o menos esa cantidad a lo largo de 35 años. O sea, el Estado mexicano, los mexicanos, los contribuyentes, hemos gastado entre 60,000 y 70,000 millones de pesos para tener una credencial con fotografía, con nuestras huellas digitales, que por cierto, si ves tu credencial de lector, si cada uno de los que nos va escuchando mira el frente de su credencial de lector, ahí está también nuestra CURP, está en la credencial de lector. La pusimos desde el año 2007, y digo la pusimos porque ya me tocó ser parte de quienes diseñaron la reforma para ponerle a la credencial de lector la CURP. Bien, la pregunta entonces, Manuel, es ¿para qué hay que gastar otra vez 60 o 70 mil millones de pesos? ¿Para qué? Si ahí está la credencial del INE y ahí está la base de datos del INE que tiene tu voto, tus huellas, las mías, las de 100 millones de mexicanas y mexicanos, 100 millones de personas ya le dimos al INE nuestra fotografía y nuestras huellas digitales. ¿Qué otra base de datos ya tiene nuestra huella, nuestras huellas y nuestra foto? Por ejemplo, la de pasaportes, Manuel. Yo acabo de renovar mi pasaporte hace unos días y vi
Conste que ahora no solamente te toman las huellas digitales, sino también la huella del iris, la huella de los ojos. En la base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores debe haber entre 20 y 25 millones de registros. ¿Cuál otra base de datos tiene datos biométricos, Manuel? Pues la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para todos los contribuyentes, personas físicas que presentamos declaración anual. También nos piden nuestras huellas digitales, la foto de nuestro rostro y también huella de iris. ¿Qué sentido tiene gastar 70,000 millones de pesos a lo largo de los siguientes 6 o 10 años? Porque eso es lo que se van a tardar en ponerle a la CURP la foto y las huellas. Yo no veo para qué, pero además, Manuel, hay que advertir que van a generar un enorme problema, por ejemplo, en el sistema bancario o en los trámites ante distintas autoridades, ante el Seguro Social, ante el ISSSTE, ante la Secretaría de Educación, porque están poniendo en la ley, Manuel, que cualquier trámite que hagas ante entes públicos o privados en que se requiera que te identifiques, hay que presentar esa CURP con fotografía y huella. Pero ¿cómo voy a presentar lo que no existe? Claro. Ahora, Jorge, déjame decir una obviedad. Digo porque es una obviedad lo que voy a decir. Claro, pero la credencial para votar con fotografía está, y esa base de datos está en el INE, y la que se propone es que esté en el gobierno. En ese sentido, a ver, poniéndonos un poco en el terreno que estás planteando, sería que la credencial para votar fuera la identificación oficial, creciendo evidentemente su base hasta los menores de 18 años, o que se compartiera esa información, lo que evidentemente ha suscitado también un debate, compartir la información del padrón electoral con el gobierno federal y las bases de datos. Decía Córdoba Vianello que no existe una autorización legal para que el Instituto Nacional Electoral pueda transferir esa información al gobierno federal o a cualquier tipo de poder de nuestro país. Jorge, ¿en qué estás pensando? A ver, desde el año 1990, Manuel, en el artículo 36 de la Constitución se estableció que es obligación de los ciudadanos, o sea, de todos los que tienen 18 años y más, es obligación de los ciudadanos inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, y es obligación del Estado expedir una cédula de identidad ciudadana. Eso no se ha cumplido desde el año 90. En su lugar, desde el año 93, no voy a entrar demasiado a la historia, pero desde el año 93 se empezaron a emitir las credenciales, primero del IFE, ahora del INE, con fotografía, y luego se le agregaron las huellas digitales. Muy bien, por ahí discurrió el tema. Fíjate tú, Manuel, dato curioso para los constitucionalistas: como no hay registro nacional ciudadano y no hay cédula de identidad ciudadana, hay un transitorio en el decreto de reforma constitucional del año 90, lo recuerdo perfecto, es el segundo transitorio de la reforma de mayo del 90, que dice: en tanto se integre el Registro Nacional de Ciudadanos y se expida la cédula de identidad ciudadana, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Ahí está la obligación de que nos inscribamos. Ahí sí hay una obligación para que tú tengas tu credencial para votar, para que la tenga el joven que acaba de cumplir 18 años o el anciano que la perdió y necesita una nueva. Hay que ir personalmente a las oficinas del INE. El INE tiene de manera permanente 300 módulos, uno en cada distrito electoral, para expedir credenciales. A ver, Manuel, pero entonces estamos en falta y hemos transitado en estos 35 años de una manera anómala. No tenemos cédula de identidad, que es lo que dice la Constitución, pero tenemos credencial del INE y le hemos invertido como país miles de millones de pesos.
¿Qué hacemos para tener un documento de identidad? Esa es la clave. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es mejor tener un documento de identidad ya pleno, que no solamente para votar. La autoridad electoral ha sufrido la ausencia del Registro Nacional de Ciudadanos, pero además tenemos el problema de que no tenemos identificada a la población de menos de 18 años, y ahí puede haber unos 40 millones sin que no tienen ningún documento de identidad fehaciente. ¿Qué hacemos, Manuel? ¿Cómo le damos a la población esa cédula de identidad para todos? En el año 2019-2020, en la Secretaría de Gobernación del anterior gobierno, ya con Morena en el gobierno, esto no es neoliberal, esto no es de gobiernos anteriores, esto se hizo en el año 19 y 20. En la Secretaría de Gobernación se hizo un estudio para emitir una cédula de identidad digital para que cada persona menor de edad o mayor de edad, mayor de 18 años, tuviéramos una cédula digital contenida en lo que se conoce como QR, y que pudiéramos tenerla impresa o la pudiéramos cargar en nuestro celular, tenerla en nuestra computadora o imprimirla. Ahora, Manuel, ¿cuál es el gran tema de los documentos de identidad? La protección de los datos personales. Y ahí tenemos una circunstancia anómala también. Resulta que la institución encargada de la protección de datos personales ya no existe, la desaparecieron. Entonces, ¿con qué confianza le vamos a dar ahora al gobierno todos nuestros datos biométricos, nuestra fotografía, sin tener garantía de que no será usada para fines distintos a los de la identidad? Los documentos de identidad, Manuel, no están diseñados con fines policíacos ni con fines de seguridad, están diseñados con fines civiles. ¿Cuál fue la propuesta que se hizo en el año 19-20? Tomar las bases de datos del INE, pasarlas a un Instituto Nacional de Identidad, no a la Secretaría de Gobernación, sino que se creara un órgano autónomo como el INE, pero dedicado exclusivamente a la identidad y a la identificación, como un organismo del Estado con carácter estrictamente civil, con un consejo de ciudadanos que garanticen la protección de los datos de cada persona desde el nacimiento hasta la muerte. Eso es el proyecto que no se llevó a cabo, y ese es el proyecto que está olvidando la presidenta de la República. Yo sugiero muy respetuosamente a la presidenta que pida a sus asesores le informen de ese proyecto para crear una cédula de identidad y aprovechar todo lo que ya invertimos. Tiene razón el INE cuando dice que sin un mandato de un juez no puede entregar los datos que tiene de cualquier persona. Eso es cierto y es correcto, y esa es la protección de datos personales. Pero lo que también es cierto es que esa base de datos no es propiedad exclusiva del INE. Debemos ver cómo le damos un uso adecuado, garantizando siempre la protección de los datos, Manuel, y para eso lo mejor no es regresarle a Gobernación el padrón del INE, no, eso no hay que hacerlo. Pero veamos cómo aprovechamos, porque si ya invirtió el Estado mexicano, los contribuyentes, esos miles de millones, si ya hay 100 millones de personas que ya tienen su foto y ya tienen sus huellas en esa base de datos, ¿cómo hacemos para aprovecharla para fines de identidad? Te pongo el caso de lo que puede pasar con esta ley mal hecha o con esta iniciativa mal hecha. Si tú vas al banco hoy a cambiar un cheque, ¿qué te van a pedir, Manuel? Que presentes tu INE, ¿verdad? Con sí, eso el INE, claro.
Si tienen duda de la validez de tu credencial, hay un aparatito ahí, lector de huellas, que te van a pedir que pongas tu dedo, el dedo índice de la mano derecha o de la mano izquierda, y ese aparatito está conectado, eso poca gente lo sabe, no está conectado al INE, está conectado al Banco de México. El Sistema Nacional de Identificación que utilizan los bancos, que utilizan los notarios, que utilizan las aseguradoras, está conectado al Banco de México. Ahí está lo que llaman el nodo, o sea, el aparato concentrador, y ese es el aparato que se conecta con el INE. El carrero de un banco no ve tus datos, solamente lo que le dice el sistema es si tu credencial es válida o inválida. Entonces, ese tema, Manuel, tenemos que tenerlo presente, porque de lo contrario se va a generar en los bancos una enorme confusión sobre este asunto. Necesitamos que se aclare que mientras no exista esa identidad nueva, seguirá siendo la credencial del INE la que se use, porque de lo contrario, tú imagínate que en 90 días, como dice esta iniciativa dice que en un plazo de 90 días deberá sustituirse ya la credencial del INE por la CURP con foto y con huella. Pues ¿cómo le van a hacer si eso no existe, Manuel? ¿O quién cree que en 3 meses, 90 días, van a poder poner a las 140 millones de CURPs la foto y la huella? Pero le están diciendo en la ley a los bancos que van a tener que pedirte la CURP con huella y con foto. Pues ¿qué desastre le van a armar? O en el IMSS, cuando vaya un derechohabiente a solicitar que le den cita para una consulta o que le surtan sus medicinas, le van a decir, fíjese que aquí la ley dice que se tiene que identificar con la CURP. Si no trae su CURP, no le vamos a atender. ¿Qué sentido tiene eso? Me parece que están generándole un problema mayúsculo a toda la población sin sentido alguno. No hay CURP, foto y con huella. Esa es la realidad, Manuel. Sí, y va a tardar, desde luego, como bien señalas, en construirse una base de datos desde cero con los datos biométricos, Jorge Alcocer. Pues ahí dejas el tema para la reflexión, sin duda alguna. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana en Aristegui en Vivo, y seguiremos, desde luego, Jorge, conversando contigo y viendo pues cómo va avanzando esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo se procesa en términos legislativos y si finalmente se mantienen sus términos o pues entran los legisladores a moverle, a cambiarle o a ver si se convoca un parlamento. En fin, todos estos mecanismos que existen pues para procesar una iniciativa como la que presentó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum. Jorge, te agradezco mucho. Déjame, Manuel, un minuto solo para poner una alerta temprana. Están citando en el Senado a comisiones de dictamen para esta iniciativa para el próximo martes. Pretenden darle fast track en Senado la próxima semana y pasando Semana Santa aprobarla sin mayor debate ni discusión en Cámara de Diputados, a pretexto de las acciones para localización, para búsqueda y localización de personas y todo lo que se desató por la tragedia y los hechos que conocimos del rancho Izaguirre en Jalisco. Eso va a ser un grave error, Manuel. Ojalá haya en la presidenta Sheinbaum la posibilidad de revisar su iniciativa. La malinformaron, esta iniciativa no es aplicable, van a generar un enorme problema, pero ya sabes cómo es esto, el martes están listos para echar a andar la planadora y aprobar lo que sea, ya luego verán qué hacen. Me parece que la responsabilidad mayor está en la presidenta Claudia Sheinbaum para saber que esta iniciativa no es lo que se requiere para garantizar el derecho humano a la identidad. Ojalá la próxima semana no echen a andar la planadora y aprueben esta barbaridad, Manuel.
En diputados, por lo pronto, Jorge, están detenidas todavía la iniciativa, las reformas en materia de seguridad y de inteligencia, precisamente porque se harán algunos ajustes. La presidenta Sheinbaum retiró la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Veremos qué ocurre con esta nueva propuesta, Jorge, y si finalmente la próxima semana pues se aprueba en fast track, pues como también digo, no podemos olvidar la historia, ha ocurrido en un montón de casos en nuestro país. Jorge Alcocer, te agradezco mucho. Gracias, Manuel. Estaremos en contacto y si la semana que entra hay tema, aquí estaremos contigo y con Carmen. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Como siempre, te mando un abrazo, Jorge, y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias. Buen día.